Los orígenes de la teoría. Pues esta teoría del eterno retorno empezó en el occidente y también en el oriente, que fue introducido por la escuela filosófica del estoicismo, que pues planteaba en el que el mundo se quemaba, se extinguía, pero para volver a crearse. Y bajo esta idea, básicamente el mundo regresaba a su origen, por el mero hecho de que todos los hechos que ocurrieran durante la historia se repitan eternamente hasta que todos los errores, todas las cosas que hayan hecho de una manera errónea, se arreglen hasta que sean pulidas y finalmente sean perfectas. Y este pensamiento era más del lado del oriente y del occidente, ya que en otros lugares se tenía la idea de que la vida solamente era lineal y que el progreso solamente era hacia adelante y que todas las cosas pues nunca se van a poder repetir. Pero al menos para Nietzsche, esta teoría él la mencionaba en algunas de sus escrituras, y para él mayormente significaba que el hombre vivía su vida con límites y sin suficiente pasión, y que la verdad debería de vivir su vida con todas las ganas, con toda la pasión, y hacerlo sin ningún miedo, para que al final de su vida, que la haya hecho lo más perfecta posible y que logre desear que ocurra un eterno retorno. En la parte de la descripción de la teoría del eterno retorno de Nietzsche establece que hay que tener la idea de que la vida a la que hay que aspirar es aquella que desearíamos que se repitiese infinitas veces. Consiste en aceptar que los acontecimientos del mundo y nuestro alrededor, todas las situaciones pasadas, presentes y futuras, están destinadas a repetirse durante la eternidad. Nietzsche se basó en la lógica de que el universo era infinito, por lo que él decía que debería haber de igual forma infinitas realidades, y por eso mismo nuestra realidad tendería a repetirse, y es por esta la razón que él explicaba que nuestra vida se repetiría infinitas veces, relacionado con la amplitud infinita del universo. Las personas que conocemos volverían a estar presentes, también el resto de los seres, aún los que en este momento consideramos insignificantes, como los objetos inertes, hasta los animales, las plantas. Todo volverá a repetirse con las mismas propiedades, en las mismas circunstancias y comportándose de la misma forma. Según la tesis del eterno retorno, cada hecho de la vida tiene una importancia infinita. Debemos de vivir una vida en la que deseemos estar en un bucle infinito. Aunque esto puede sonar algo extraño, lo que Nietzsche realmente quería era implementar la idea de usar esta teoría como una prueba para nuestra voluntad y nuestra existencia, que aunque no fuese así, lo consideráramos como un hecho, para no arrepentirnos de lo que hemos hecho y vivir nuestra vida porque así se han dado las circunstancias, sin arrepentirnos y siempre dando lo máximo para vivir al límite, y siendo esta vida una vida de la cual no nos arrepintamos. Bueno, la enseñanza de la teoría del eterno retorno de Nietzsche es una de las más sonadas porque toca temas metafísicos y que sigue siendo estudiada y sirve de base para otras cosas. Con esto lo que nos trata de enseñar Nietzsche es que si nosotros aceptamos esto, tratemos de convertirnos en el Übermensch, que para Nietzsche era el hombre que vive sin miedo y en consecuencia que con ello puede amar la vida. Que afrontemos valientemente la vital, es decir, que no tengamos miedo o digamos que no a las situaciones por temor a qué va a pasar, que siempre nos arriesguemos
a esto. Un ejemplo de esto es en esta teoría, pone el ejemplo de que un hombre es atacado por una serpiente y él, para poder liberarse, tiene que morderle la cabeza a la serpiente. Es decir, tuvo que afrontar con miedo, valientemente esta situación para poder seguir con vida. Que cada momento posea todo su sentido, es decir, que demos sentido a los momentos que vivimos. Que cada acción que realicemos sea importante para nosotros y guarda un momento. Que también otra enseñanza que nos da con esta teoría es el resentimiento de la vida, contra la vida, ya que esta nace de la capacidad de que asumamos la vida plenamente, es decir, no aceptamos las cosas tal y como pasaban, o no podemos pensar en qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos hecho otra acción, es decir, no aceptamos lo que fue. El resentimiento contra la vida también no hace que disfrutemos la vida como es, nos limita. Y cada instante es único pero eterno. Que aquí, como lo dice, tal vez sean momentos únicos, pero como en su teoría que vivimos en un bucle que se repetirá, está repitiendo constantemente. También para Nietzsche, de la vida no la disfrutamos completamente porque nos metemos miles de limitaciones. Por ejemplo, pensamos qué pasará, una de ellas es la religión. La religión no nos deja ir más allá, entre otras cosas. Hola, soy Edgar Cetina y me voy a dar a la tarea de explicar o responder a la pregunta de cómo es que esta teoría ha trascendido hasta la actualidad o hasta nuestros tiempos. Bueno, la respuesta se puede reducir a varias, pero yo voy a especificar en una sola, que viene siendo la felicidad. Y bueno, con esto hay que dar un poco de contexto histórico. Desde hace siglos, incluso milenios, la humanidad se ha centrado desde un inicio en sobrevivir. Después de sobrevivir, pues esto que tiene que ver con todos los aspectos sobre la supervivencia, a reproducirse y a mejorar las condiciones de vida. Pasan muchos años, lo logramos y por fin llegamos a un estatus o a un medio en el cual podemos decir que más o menos estamos en paz. Y con paz no me refiero mental, sino estamos coexistiendo como sociedad en grandes proporciones. Y con esto, y gracias a la tecnología, que es básicamente lo que nos rodea todos los días, pues tenemos algo que podremos llamar como microfelicidad, que vienen siendo aquellas situaciones, aquellos objetos, aquellas circunstancias en donde nos generan felicidad por espacios pequeños de tiempo, o bien medianos de tiempo, cosas que son reutilizables, que al cabo de cierto tiempo van a desaparecer la emoción que nos brinda. Por ejemplo, cuando somos niños, un juguete nos puede hacer mucha felicidad, jugamos con él mucho tiempo y con el tiempo nos acostumbramos. La felicidad prosigue, pero conforme vamos creciendo lo dejamos de lado, ya no nos genera lo mismo. Lo mismo cuando estamos en la adolescencia, las mismas relaciones pueden variar, puede que ya no nos agrade lo mismo, nuestra personalidad puede variar. Cuando somos adultos, igual, nos vamos amargando, vamos perdiendo un poco la fe en lo que viene siendo esto de la felicidad, porque hay más responsabilidades y un etcétera, un largo etcétera. Sin embargo, ¿cómo lo podríamos relacionar con la teoría y el por qué creo que está relacionado y ha trascendido hasta nuestros tiempos? Es que se nos dice que son ciclos infinitos, repetitivos, que no van a parar. Y con esto pues tiene que ver a lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos. No vamos a querer siempre lo mismo de tengo este aspecto de felicidad, después pasa un tiempo y lo tiro. Eso no es lo que nosotros logramos o queremos tener. Lo que nosotros realmente debemos aspirar es que con lo mismo de siempre, con los mismos aspectos que disfrutamos del día a día, la misma felicidad nos genere siempre, que no cambie, que esto es lo que nosotros debemos de querer, que siempre sea el mismo ciclo repetitivo de que las mismas cosas nos brinden la misma emoción. Y con esto pues creo que se aplica muy bien. Hay mucha gente que tiene problemas psicológicos desde muy pequeño y luego se pasa hasta la adolescencia y hasta la etapa adulta, y eso pasa sobre todo en la tecnología, con la tecnología en esta época, que la sociedad simplemente ha decaído mucho en este aspecto social y de felicidad. Por algo es que ha incrementado la tasa de suicidios, de depresión. Entonces eso es a lo que debemos aspirar, siempre ser felices con lo mismo y que no se pierda esta felicidad conforme vamos creciendo. Y bueno, yo creo que con esto más o menos se abarcaría esta pregunta. Bueno, yo considero que la teoría de Nietzsche, antes de nada soy Ángel Tinoco,
Considero que la teoría de Nietzsche se sigue presente en los tiempos actuales, ya que al estar muy presente el tema sobre la vida o el significado de la misma, aunque desde antes ha estado presente, pero hoy más con todas las teorías que hemos podido escuchar de diferentes pensadores, como digo, la de Nietzsche sigue presente, ya que nos comenzamos a preguntar cómo disfrutar nuestra vida o si es tan corto como se menciona. Pero al mencionar lo de Nietzsche, que es un bucle infinito y desearíamos de revivirla como disfrutar la vida como si nos encantara repetirla, yo creo que es una forma muy buena de considerar la vida y la muerte, o en este caso el bucle infinito, como menciona el filósofo del que estamos hablando. Hola, soy Fernán y considero que la teoría de Nietzsche se ha mantenido relevante hacia nuestros tiempos porque con un acceso inmediato hacia toda la comunicación habida y por haber con otras personas, también está una aparente necesidad creada de tener que estar consumiendo nuevos productos, nuevos servicios o estar consumiendo demasiado contenido e inevitablemente compararnos con las aspiraciones que se generan respecto a los demás. Pero no es necesario tener que aspirar a ser como todos los que nos rodean o aspirar a tener los niveles de vida que otras personas proyectan en redes sociales, porque realmente eso solo es una pequeña fracción de lo que nosotros podemos ver de los demás. Pero es una plataforma tan unidimensional, en este caso las redes sociales, que nosotros no somos capaces de inferir eso de forma inmediata y de forma inconsciente decimos, esta pequeña imagen que yo veo es la completa descripción de cómo esa persona vive todos y cada uno de sus días y todos sus momentos durante un mismo día, cuando verdaderamente es solamente una instancia. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Bueno, si analizamos las cosas como las diría Nietzsche, podríamos encontrar una tranquilidad en el saber que nuestro día, las pequeñas cosas que nos rodean, el hecho de levantarnos, tener una rutina, desayunar, almorzar, cenar, hablar con nuestros familiares, con amigos, en todos esos momentos hay una esencia que nos podría permitir felicidad. Y a pesar de que se vuelvan parte de nuestra rutina, el hecho de saber que podemos esperar estabilidad en algo, es entonces una razón por la cual, aunque sea un bucle infinito como él plantea que son las cosas, podemos tener una capacidad de asombro ante esas pequeñas cosas que nos permitan, en consecuencia, ser felices de forma mucho más prolongada y sin necesidad de tener que caer en un ciclo hedonista. Hola, soy Fernán Cetina y a mí me va a tocar responder qué relaciona a todos estos filósofos. La primera parte sería que todos hablan de su propia interpretación de la metafísica, es decir, todas aquellas razones que nos permiten a nosotros, los seres humanos, evolucionar en sociedad, como individuos, y cuáles son aquellos impulsores de nuestras causas sociales y personales. Todos aquellos pequeños motivos que nos dan una razón y un para qué en la existencia humana. Tienen un hilo conductor, sobre todo, algunos filósofos más que otros. Por ejemplo, Platón, Rousseau, suponen que existe algo como la naturaleza humana, algo que a nosotros, no importa lo que nuestro contexto sea, nos va a hacer que determinísticamente nos comportemos siempre igual. Ante esto, Wollstonecraft hace una crítica diciendo que realmente ese tipo de ideas son antiguas y que lo que necesitamos hacer es partir de un nuevo modelo de sociedad en la que ellos especifican habiendo no distinción entre hombres y mujeres. Pero ese es un punto clave, porque aunque Rousseau y Platón dicen que existe algo como la naturaleza humana, últimamente ambos creen que nosotros debemos tener convicciones que nos permitan relacionarnos lo suficientemente bien entre seres como para garantizar que no existan estas diferencias en el plano filosófico como las que tenía Wollstonecraft. Y ante esto, pensadores como Nietzsche o Lao Tse nos dicen que todo se repite de manera cíclica, que nosotros tenemos que aprender a sobrellevarlo y que no importa lo que pasa alrededor, para bien o para mal, nosotros somos seres insignificantes en comparación. Pero aquí es cuando entra la crítica del filósofo Williams. Él dice que a pesar de todo esto,
nosotros tenemos que crearnos la narrativa de que sí existe una razón por la que todo ha ocurrido, o todas nuestras cadenas significantes tienen una razón de existir, y nosotros podemos adjudicarle el mejor propósito que para fines utilitaristas nos permitan sobrellevar nuestro propósito de vida. Y Nietzsche tampoco estaba peleado con esta idea. Él decía, inclusive si no tuviese ningún tipo de sentido nuestra existencia, nosotros tenemos que encontrar paz en el sentido de que si todo se repite, no importan nuestras acciones cuando vemos a gran escala. Y eso quita un poco de del peso que cargamos todos los seres pensantes. Todos estos filósofos lo que nos tratan de decir es que estando nosotros o no estando, tanto en el approach de Platón o en el de Pitágoras, que en el conocimiento encontramos causas que nos liberan a todos, o la crítica también de Rousseau diciendo no hay que esperarnos de la ciencia, tenemos que sacarnos más entre nosotros, o Descartes diciendo bueno, pues ambas razones podrían existir. No importa, al final todo lo que nos quieren decir es que nosotros nos vamos a morir, y cuando existimos no vamos a tener ningún tipo de injerencia sobre lo que nuestra vida va a tener, pero también nuestra vida no es lo suficientemente relevante en el gran esquema de las cosas como para que nos torturemos. Yo considero que se relacionan más bien con el tema de tener motivaciones para la vida y para vivir, para seguir repitiendo el bucle en el caso de lo que dice Nietzsche, o para tener una inspiración y continuar con la vida, como mencionarían Platón o el resto de los filósofos que se vieron en el objeto de estudio en este momento. Y también se relacionan en sí, como digo, las motivaciones son parte de todo ser humano, y como todo ser humano necesita una razón para vivir, una razón para continuar por este camino, o en el caso de la teoría de Nietzsche, para continuarlo, es lo que nos caracteriza de igual manera o más bien nos diferencia de otras especies, porque en sí las especies que no tienen raciocinio, caso de nosotros como humanos, tienden a guiarse más por instintos que por raciocinio, que por la misma inteligencia. Y no es como que exista algo de que los animales necesiten una razón para vivir, una razón para continuar, contrario a los humanos, como mencioné. Ok, pues para terminar, yo soy Jean-Paul Falfanirola, y yo que considero que tienen en común todas esas teorías es que pues entre todas estas, cada una tiene cierta verdad en lo que tiene que ver con la vida. Por ejemplo, hay algunas teorías que hablan sobre la religión y cómo afecta cómo vemos la vida y en lo que creemos y todo eso. Hay otras que hablan sobre la lógica y lo que nosotros consideramos como verdad y lo que le damos sentido a todo lo que nos rodea. Y también los hechos de que cómo vivimos nuestra vida cada quien, y que todas estas en sí tienen una verdad y que pues influyen en cómo yo paso el día a día. Por ejemplo, en las cosas que yo hago y cómo debería de hacerlas lo más perfecta posible, es como yo creo, yo en qué creo, también en qué yo considero verdad, y en sí todas esas cosas es lo que yo considero que tienen en relación todas estas teorías. Bueno, yo soy Guillermo Adrián Ruiz Díaz, y lo que considero que tienen en común estas teorías, pienso que cada una de ellas son diferentes formas de ver la vida, pero en conjunto tienen algo en común, que es esto, cómo interpretar la realidad. Y bueno, creo que lo que cada uno quería era adjudicarle un sentido a las cosas, a lo que pasa a nuestro alrededor, y pues bueno, creo que tienen razón cada una de ellas. El cómo veamos las cosas va a marcar cómo vamos a pasar nuestra vida, y creo que al final de cuentas lo que los autores querían era que viviéramos nuestra vida de manera consciente. Bueno, para terminar, mi nombre es Salvador Monterroso Córdoba, y ¿qué considero que tienen en común estas teorías? Bueno, primeramente que todas estas buscaban darnos una nueva forma de ver la vida, las cosas que nos rodean, todo, de que por ejemplo algunos la creencia de Dios, la creencia de lo que nos rodea, de que nosotros nos damos sentido a las demás cosas, además de que nos dicen de que vivamos la vida de una forma muy diferente, vivir sin miedo, de que no nos pongamos barreras, clases,
o alguna otra cosa que puede entorpecer o hacer que no vivamos la vida como tal. Tratan de darle un nuevo sentido a las cosas, y con ello que el hombre no se limite a lo que la sociedad cree, sino que traten de buscar de sacar lo mejor de cada uno. De todos los filósofos que se hablan en esta actividad, se pueden sacar varias conclusiones, muy en específico para cada uno. Sin embargo, también es posible relacionarlos. Todos ellos cuentan con algo en común. Explican o afirman que el mundo se rige de una forma, ya sea físicamente, socialmente, moralmente, etc. Que solo hay una forma, y esta forma nunca se va a poder mover, va a ser infinita y siempre va a permanecer constante. Sin embargo, también algo que se nos relata o algo que se da a entender es que si bien el humano, el ser, no puede cambiar nada para que esto sea diferente, es decir, cada una de las acciones que nosotros realizamos no van a impedir que esto se realice. El consciente o nuestra conciencia es la adecuada o es la correcta para que nosotros mismos pensemos. Si bien nosotros podemos hacer una actividad que no va a resultar en un cambio, nuestro pensamiento es de tenemos que tener la convicción de realizarla. A pesar de que probablemente no haya ningún cambio, necesitamos la determinación para continuarla haciendo. Y este sería el pensamiento general que se puede englobar para cada una de los filósofos que se vio.